Hola gente de Home Studios Producciones, otra vez con ustedes, en esta ocasión con un nuevo video tutorial en el que voy a hablarles específicamente acerca de la ecualización. La ecualización es quizás el elemento más crucial del proceso de mezcla. Si consideramos la mezcla como una escultura sonora, la ecualización sería nuestra principal herramienta, una especie de cincel auditivo que nos ayuda a transformar el sonido de la forma que deseamos escucharlo. La ecualización es capaz de engrandecer un sonido. Podemos darle brillo, realzar los graves o empujar los medios. La ecualización suele utilizarse para realzar o atenuar ciertas frecuencias en un sonido específico, con el objetivo de que los sonidos se complementen entre sí en lugar de pelear por un espacio en la mezcla. También se utiliza para corregir sonidos, por ejemplo, para eliminar frecuencias molestas o silenciar un soplido agudo persistente o un zumbido en graves. Cuando ecualizamos, debemos buscar que la parte a ecualizar suene bien aislada, pero que a la vez se adapte a la mezcla con el resto de los instrumentos. Ecualizar es una práctica subjetiva, de modo que cuando ajustas un sonido quizás sea muy diferente a como lo hace otro ingeniero de sonido de mezcla. Y como ocurre con otras cuestiones musicales, no existe ninguna regla. Pero si mucha gente no aprecia el tono de tus mezclas, puede ser que algo esté fallando. La curva de aprendizaje de la ecualización es bastante elevada, porque requiere mucho tiempo escucha y mucho tiempo práctica. Así que te aconsejo practiques demasiado y escuches muchas mezclas comerciales para que tu oído se adapte al sonido comercial y para que tu oído se adapte y tu forma de ecualizar se adapte al sonido que se escucha en la radio, ¿ok? En los discos compactos, en la música comercial. Dentro de la ecualización existen varios tipos y diferentes usos también. Primer tipo de ecualizador que podemos encontrarnos es el ecualizador paramétrico, que es el que estamos viendo actualmente en pantalla. Es el ecualizador EQ2, que lo trae la aplicación FL Studio, es un ecualizador paramétrico. Y se define así porque tiene la capacidad para seleccionar la frecuencia central. Podemos seleccionar aquí, podemos observar que aquí está a 61 Hz, pero podemos movernos acá en este rango. Entonces podemos seleccionar la frecuencia central y el ancho de la banda del efecto. Podemos seleccionar cuánto queremos afectar, entonces el ancho de banda que queremos afectar. También dispone de controles de corte y realce de frecuencia y de un Q, que viene a ser el ancho de banda, ¿ok? Entonces acá tenemos también, desde este control podemos ajustar la frecuencia y acá podemos afectar el ancho de la misma, el ancho de banda que queremos, pues con nuestra ecualización afectar, bien sea un corte o bien sea un realce, ¿ok? El segundo tipo de ecualizador que encontramos es el ecualizador de barrido. Voy a mostrarles acá una gráfica, una imagen. Se define así porque aplica un corte o un realce progresivo a las frecuencias superiores, eso se le llama barrido agudo, o a frecuencias inferiores, que se vendría a ser el barrido de graves, ¿no? Obviamente son frecuencias específicas. Es muy similar a los tipos de controles que encontramos entonces en un equipo de audio, en un equipo hi-fi. Entonces encontramos acá un modelo de un ecualizador de barrido, ¿ok? También tenemos entonces el ecualizador gráfico. Observamos acá la imagen. El ecualizador gráfico tiene varias bandas de frecuencias y cada una con su propio deslizador de corte realce, ¿no? Su nombre procede del hecho de que la posición de los deslizadores representa de una manera gráfica la forma que tiene la curva de ecualización que aplicamos, ¿ok? Muchas personas también dicen que el ecualizador de barrido es igual que un ecualizador gráfico, así que no quiero entrar en esa discusión, simplemente lo hago de manera, lo digo de manera informativa. ¿Cuáles son las partes de un ecualizador? Entonces para eso vamos a hacer uso de esta imagen del PSP Master Q, que es un ecualizador bastante reconocido, bastante famoso, de la empresa PSP AudioWard, y voy a indicarte entonces las partes que pues conforman este ecualizador, y son partes que son afines a todo tipo de ecualizador. Entonces nos encontramos con esta parte, la que estoy resaltando en pantalla. Esa parte de la representación gráfica de la respuesta en frecuencia
de cada uno de los filtros, así como la del plugin en conjunto, ¿no? Se le llama curva de ecualización. Nos encontramos con estos controles, el FREQ. Esos controles son los controles de frecuencia. Determinan la frecuencia central de una de las bandas del ecualizador. Entonces aquí yo puedo determinar qué frecuencia es la que quiero afectar, bien sea para atenuar o para amplificar o realzar. Nos encontramos con el control Q. Aquí. El Q es el factor que nos permite controlar la amplitud de la banda de filtrado de cada lado de la frecuencia central. Los valores bajos aportan un sonido más natural, mientras que los valores altos, pues lo contrario, ¿no? Entonces control Q afecta, con este control determinamos el rango de frecuencias que queremos afectar, ¿ok? Tanto a la izquierda como a la derecha de la frecuencia central. También nos encontramos con un control que se llama FAT, lo tenemos en la parte inferior izquierda. Este FAT nos habla del grosor, ¿no? Y esta opción nos permite obtener un filtrado de gran calidad que mejora la precisión del plugin, en este caso, sobre todo en las altas frecuencias. Entonces es bastante interesante este control. Nos encontramos con una sección que se llama LipSap, como limitador o saturador, limitación, saturación. Y estos dos botones nos permiten seleccionar el modelo de saturación requerido para aportar al sonido la cantidad justa de calidez analógica, ¿no? Ese colorcito que les gusta a algunos ingenieros que tenga la mezcla. Nos encontramos también con el gain, que sería este control que vemos acá. Esto es el gain. El gain simplemente es la ganancia, ¿no? Eso controla la cantidad de corte o realce o volumen, para llamarlo de una manera más coloquial, que aplicamos a una banda. En general se recomienda cortar, ¿no? Siempre más que realzar. Siempre la recomendación es realiza cortes de ganancia, no realces de ganancia, siempre que se ecualiza. Esas serían como las partes básicas, en este caso de un ecualizador, en este caso del PSP Master Q, y son partes afines. En esos controles seleccionaríamos el tipo de filtro que queremos aplicar a las diferentes frecuencias, ¿ok? Entonces eso es igual que en la mayoría de ecualizadores, trae el mismo esquema, los mismos controles, cambia simplemente la forma y la ubicación de los mismos, pero realizan la misma tarea. Ok, ahora quiero hablarles un poco acerca de los tipos de filtros que manejan los ecualizadores, ¿ok? Voy a utilizar entonces para el ejemplo el ecualizador LQ2 de la aplicación FL Studio. Entonces podemos darle siempre clic derecho y allí tenemos entonces los tipos de filtros que podemos encontrar pues en los diferentes ecualizadores. Son afines a todos los tipos de ecualizadores que utilicemos en nuestro estudio de grabación. Encontramos entonces filtros fijos, encontramos con los paso bajo, que son filtros que dejan pasar frecuencias bajas y filtran todas las frecuencias altas. Nos encontramos también con sería el low pass, en este caso el paso bajo, pero también tenemos un filtro que se llama pasa alto, que es el high pass, que nos permite dejar pasar solamente las frecuencias altas y filtra las frecuencias bajas. Tenemos los filtros campana, que son filtros que nos permiten realzar específicamente un punto o recortar específicamente un punto, una frecuencia dentro de un sonido que tengamos. Encontramos también el high shelf, que nos permiten realzar frecuencias altas, o el low shelf, que nos permiten realzar las frecuencias bajas. Ok, aquí lo tenemos, low shelf y el high shelf. También tenemos el peaking, que nos permite crear como esos picos, pues picos bien cerrados o picos más bien no tan cerrados, un poco más abiertos. Entonces podemos hacerlo con este tipo de filtro. Ok, también tenemos el notch, que es un filtro que pues en esta versión de ecualizador que nos presenta FL Studio no se encuentra, pero que podrían encontrarlo ustedes por allí, el notch. Y el filtro pasabanda, que es el passband. Son los diferentes tipos de filtros que podemos encontrar en los diferentes ecualizadores que utilicemos en nuestro estudio de grabación, ¿ok? Y todos hacen exactamente lo mismo. La calidad depende obviamente del tipo de algoritmo, si utilizamos VST, y depende del fabricante en sí, los procesos que utilizó para desarrollar esa aplicación o ese plugin, ¿ok? Y cuando hablamos de hardware, plugin hardware, pues también depende del fabricante, depende de los convertidores analógicos digitales que maneje o conversores digitales analógicos, en fin, son ya factores muy técnicos los que intervienen en ese proceso para determinar la calidad de los filtros y la calidad en sí del proceso de ecualización, el color que nos va a dar a la mezcla.
Algunos dan un color bastante analógico, otros dan un color bastante digital, bastante limpio. Ya es de gustos personales elegir el tipo de ecualizador y el tipo de ecualización que queremos aplicar, ¿ok? Entonces pues lo que resta aquí es simplemente experimentar con los diferentes tipos de ecualizadores, cuál se adapta más a tu tipo de mezcla, a tu tipo de música, a tu mezcla y a tu mastering. Ten en cuenta que también va a intervenir mucho el entorno donde estás mezclando, la acústica de tu lugar de grabación. En tu entorno podría sonar bastante brillante la mezcla, pero cuando te cambies de entorno quizás vas a escuchar que la mezcla no tiene tanto brillo, sino que al contrario está un poco opaca, y quizás es porque tu entorno acústico te realza algunas frecuencias, pero que en un contexto diferente la mezcla no tiene ese mismo color. Así que siempre cerciórate de que tu acústica en el lugar donde grabas y mezclas sea la más correcta posible, sea una buena acústica que no te realce ni te atenúe frecuencias, sino que sea en lo posible sea lo más plana, para que así tu proceso de ecualización sea el más fiel posible y que suene muy parecido en los diferentes dispositivos en donde lo reproduzcas, en el auto, en tus monitores de estudio, en el equipo de estéreo, en fin, en reproductores portátiles, en el DVD. Entonces donde lo pongas a sonar que sea muy parecido el sonido, que no se encuentren muchas diferencias de uno al otro, ¿ok? Así amigos, si este video tutorial te gustó, te invito para que des like y para que te suscribas a nuestro canal acá en YouTube. Tendremos próximamente nuevos videotutoriales acerca de la compresión, sobre algunos efectos como la phaser, el flanger, la reverberación, el delay, en fin, que yo sé que te van a servir y te van a ayudar mucho en tu proceso de producción y composición musical. Así que te agradezco por vernos, por seguirnos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Comparte este video en las diferentes redes sociales con tus amigos y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.